Señor le bendiga, hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se pongan de pie por un momento, hermanos. Vamos a pedir al autor de la vida que nos pueda bendecir en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, darle las gracias una vez más, Señor, por ser bueno, por darnos esta nueva oportunidad, Señor, de poder estar, Señor, en tu casa. Y en primer lugar, Señor, por habernos concedido un día más de vida. Señor, hay mucha gente, mientras hemos estado durmiendo, han partido, Señor, y muchas de ellas sin conocerte. Pero gracias por concedernos a nosotros este privilegio, Señor. Señor, que sea una revelación en cada uno de nosotros, que podamos pesar cada minuto, cada segundo, Señor, de tiempo que tenemos para darte. Señor, que lo hagamos, porque algún día vamos a lamentar. Señor, gracias una vez más. Lo invitamos para que usted tome control de principio a fin de toda situación. Una vez más, Señor, te pedimos que nos revele su palabra, nos deas el alimento que estamos necesitando. Gracias, Padre. Si hay hermanos en camino, apresure sus pasos para que ellos también puedan, Señor, gozarse de tus bendiciones. Pedimos este favor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tome sus lugares, por favor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me duele el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, ve solos bendijo su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar
lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy mando al Consolador. Debe no espíritu que hoy me da perfecto amor. Póngase de pie, por favor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Señor les bendiga, amados hermanos. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Aprovechando, hermanos que están de pie, les ruego por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17. Vamos a leer del verso 26 en adelante. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio, por esta oportunidad. Si lo tienen, me dicen amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Dice así: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a tu divina presencia reverentemente, amorosamente, Señor,
Hemos leído tu santa palabra y ahora te rogamos que tú bendigas esta lectura. Abre, Señor, tu palabra para mí, para mis hermanos. Ábrenos el entendimiento de las Escrituras para poder entender, para poder ver, para poder comprender. Señor, yo te amo. Te amamos y sabemos que tú nos amas de tal manera que enviaste a tu único Hijo para que si nosotros creemos no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Gracias por haberte enamorado de nosotros. A pesar de nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras acciones, nuestras omisiones, tu amor sobrepujó. Esperamos un día poder entender la magnitud de tu amor. Nuestra mente no alcanza a comprender tamaño amor. Solo hay una cosa que te puedo decir y que te podemos decir: gracias. Gracias, gracias, muchas gracias por habernos amado. Estábamos perdidos, extraviados, y tu amor salió en nuestra búsqueda. Tu amor nos encontró. Tu amor nos levantó. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdame ahora en esta parte del servicio, la escuela dominical. Permite que pueda ir despacio y permite a tus hijos poder entender lo que tú quieres que en esta mañana sepamos. No vamos a hablar nada nuevo, ya todo se habló. Tú lo dijiste todo a través del séptimo ángel, que somos nosotros. Entonces, repetidores, permítenos ser fieles, repetidores de la voz del ángel. Manda un espíritu de reverencia, de quietud, de concentración. Permite que mis hermanos puedan seguirme de principio a fin, que no se extravíen y que yo tampoco lo haga. Y si alguien, Señor, al otro lado de la audiencia necesita de ti, cuando tu palabra corra, tócanos, toca a tus hijos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así te lo pido. Amén. Antes de tomar su lugar, ¿por qué no saluda a su hermano? ¿Por qué no saluda a su hermana, por favor? Pueden tomar sus lugares, preciosos hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor porque nos da una oportunidad nueva de poder estar en este lugar. Como siempre, les saludamos a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Después de prácticamente 4 semanas, tengo nuevamente la oportunidad de pararme este domingo de resurrección para compartirles la bendita palabra del Señor. Con el favor de Dios, el 20 de noviembre estoy enrumbando a el país hermano, en los Estados Unidos. Deseo aprovechar lo máximo mi estancia con ustedes. En esta mañana, hermanos preciosos, vamos a tocar como parte de la escuela dominical cómo fue los días de Noé. Quiero con todo el corazón que usted sepa que yo tengo en mi corazón de parte de Dios un vivo interés, no para emocionarles. Yo no quiero emocionar a nadie, aunque la emoción es una señal de que estamos vivos, pero no es mi intención en esta mañana emocionarles. Quisiera, si Dios así lo permite, que cada uno de ustedes pueda establecerse en la bendita palabra del Señor. Al mirar el tiempo que estamos viviendo,
al saber que estamos prácticamente agotando el reloj de arena, al mirar que el diablo está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, sabe lo que le espera, sabe a dónde se va y no quiere irse solo. Y él va a tratar de arrastrar con su cola a todo aquel que no esté bien establecido. La palabra establecer significa colocar, posicionar. Cada uno de nosotros debemos encontrar nuestra posición en la bendita palabra del Señor. Y en esta mañana, este sermón, esta escuela dominical, tiene el motivo de que nuestros jóvenes puedan escuchar. Amén, hermanos. Vivimos en un tiempo de mucha distracción. Jamás en la historia de la humanidad se vivió un tiempo como este, de mucha distracción. El ser humano ha perdido el enfoque y ya no tiene un norte definido. Ahora, dice que Jesús jamás ha perdido a una de las ovejas que su padre entregó en sus manos. No hay manera que el Hijo de Dios se pierda. Dios jamás salva a una persona para después perderla. No, Dios no hace eso. Si Dios nos salvó, nos ha salvado. ¿Cuántos son salvos en esta mañana? Amén, hermanos. Dice la Biblia que somos salvos por fe, no por nuestras obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo y creer en las obras del Calvario. Lo que hizo Jesús en la cruz fue para mí, fue para ustedes, si así lo creen. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Amén, hermanos. Entonces, como el diablo sabe que no hay manera que nos perdamos, entonces él trata de desenfocarnos, de distraernos, de hacer que apartemos nuestra mirada del blanco que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la palabra. La Biblia dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y caminó entre nosotros. Ese hombre al cual le pusieron por nombre Jesús era el verbo, era la palabra que se hizo carne. Amén, hermanos. Entonces vivimos en un tiempo de demasiada distracción. Hablaba en esta mañana con algunas de nuestras señoritas y les decía que yo tengo un anhelo, y es que me puedan seguir mientras estamos exponiendo la palabra del Señor. Porque si el diablo puede distraernos, entonces ya consiguió su propósito. Su propósito no es perdernos, porque si Dios nos salvó, no hay manera que podamos perdernos. Pero ahora el propósito de Él es de distraer a sus hijos, desenfocarlos, sacarlos del camino, hacer que se extravíen en un entretenimiento. Amén, hermanos. El hombre está muy interesado en saber el futuro. Está muy interesado en conocer el pasado. Y en ese interés se ha perdido la noción del día en que está viviendo. Si no sabemos en qué día estamos viviendo, mucho menos vamos a entender que cada día tiene
su mensaje. Yo no estoy viviendo en los días de Abraham. No estoy viviendo en los días de Noé. No estoy viviendo en los días de Moisés. Cada uno de ellos tuvieron su día y tuvieron su mensaje. Yo, ustedes, estamos viviendo en los días de la voz del séptimo ángel. Amén, hermanos. Muy bien. Ahora, no estoy diciendo que no es importante saber qué hay más adelante. No estoy diciendo que no debemos de preocuparnos por nuestro futuro. Debería preocuparnos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Se ha preguntado usted dónde va a pasar la eternidad? Entonces esa pregunta debe de ser latente. Pero también debemos de saber de dónde venimos. Porque si llegamos a entender de dónde venimos, vamos a comprender por la gracia de Dios a dónde vamos. Porque hay un principio y hay un final. Amén, hermanos. ¿De dónde hemos venido? Yo estoy interesado en saber de dónde vengo. Dicen que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. Nosotros deberíamos de saber de memoria quién es William Branham. Deberíamos de saber quién fue su madre, quién fue su padre. Deberíamos de saber quiénes han sido nuestros héroes de la fe. ¿Qué es eso? Historia. Cuando vamos a la escuela en nuestros primeros años, ¿qué es lo que nos enseñan? A identificarnos con nuestros héroes patrios. No sabemos ni leer, pero ya escuchamos quién fue Miguel Grau. Ya escuchamos acerca de Bolognesi. Ya se nos habla acerca de José Olaya, de Micaela Bastidas, de María Parado de Bellido. ¿Qué es lo que están haciendo? Identificándonos con nuestra historia. Más deberíamos de saber conscientemente en qué día estamos viviendo. Amén, hermanos. ¿Qué día es? A veces la gente está tan desorientada que no sabe qué hora es, mucho menos qué día es. Si así es en lo natural, también es en lo espiritual. Amén, hermanos. Jesús, en el versículo que he leído, nos está describiendo cómo va a ser el escenario que el mundo esté viviendo cuando el ministerio del Hijo del Hombre se manifieste. Y él dijo, así como fue en los días de Noé. Quiere decir que el tiempo que estamos viviendo tiene muchas similitudes con el tiempo que le tocó vivir a Noé. ¿Quién era Noé? Noé era un profeta. Amén, hermanos. Ahora yo quisiera, junto con ustedes en esta mañana, enumerar las circunstancias históricas que estaba viviendo Noé. Hemos aprendido a través del séptimo ángel que en los días de Noé la ciencia era más avanzada que la de nuestros días. El hombre había dominado el mar, la tierra y el espacio. Amén, hermanos. Habían desarrollado el poder atómico. El corazón de los hombres de la generación de Noé se había endurecido. Ya casi nadie creía. Eran contumaces, eran rebeldes,
eran amadores de deleites más que de Dios. Eran irrespetuosos, infatuados, irreverentes. Dice, nadaban en un mar de pecado. En esos tiempos el libertinaje sexual era tan igual o más sucio que el de nuestros días. La gente de los días de Noé defendía los derechos de la humanidad. Ahora, todos nosotros sabemos o debemos de saber en qué edad de la iglesia estamos viviendo. Entonces, como es una escuela, voy a preguntar. Yo le dije a Marta, no te formulo preguntas para sorprenderte, sino para despertar en ti el interés por la bendita palabra del Señor. Cuando nosotros miramos el capítulo 17, si no estoy equivocado, del libro de San Mateo, nos dice la escritura que 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y delante de ellos se transfiguró. Amén, hermanos. Muy bien, ¿en cuántos días Dios hizo todo? En 6. Pero también dice que en el 7º día hizo al hombre. O sea, en 6 días hizo todo y el 7º día, que era el día del hombre, descansó. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento es solo una sombra del Nuevo Testamento? Todo el Antiguo Testamento son solo tipos, sombras de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Entonces, no quiero marearlos, pero voy a decir lo que el hermano Branham dijo. El hermano Branham dijo que cada mensajero llega al final de la edad. No quisiera que respondan, voy a pedir a alguien que responda, por favor. Hermano Jesús Ampuero, ¿al final de qué edad vino Pablo? Si es que cada mensajero vino al final de la edad, ¿al final de qué edad vino Pablo? Éfeso. Hermano Juan Verástegui, ¿al final de qué edad vino el apóstol Pablo? Esmirna. Hermano Eliseo, no se esconda. ¿Al final de qué edad vino Pablo? Estamos para aprender. La razón por la cual hago preguntas jamás será con el motivo de disminuir a alguien. Solo queremos aprender. Aquí nadie sabe más. El que sabe más es Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien. El hermano Branham dice que cada mensajero viene al final de una edad a reprenderla. Entonces, pregunta, Jesús, no, déjame hacerte la pregunta. ¿En qué año empezó la edad de Éfeso? El año 53. Hermana Alicia, ¿en qué año murió y resucitó Jesús? Hermano Ampuero, ayúdale a tu hija. Hermana Marilyn, ayude a su esposo. Por favor, deseo que me sigan. Amén. Muy bien. ¿En qué año murió y resucitó Jesús? 0. No, en el año 0 nació. Pero en el año 33. ¿Amén o no amén? El año 33. Entonces Jesús fue raptado el año 33. Más la edad de Éfeso empezó el año 53. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Un espacio de 20 años. Ese espacio de 20 años fue la edad ortodoxa. Y Pablo vino a reprender esa edad. Entonces Pablo no vino al final de Éfeso.
ni al final de Esmirna, vino al final de la edad ortodoxa. Entonces, según esa regla, Ireneo vino al final de la edad de Éfeso. Amén, hermanos. ¿Es correcto o no? Martín al final de la edad de Esmirna. Y si seguimos esa regla, al final de qué edad vino William Branham. El hermano Branham dice que la Odisea no es una edad. Dice que es la continuación de Filadelfia. Cuando miramos Apocalipsis 2 y 3, encontramos Filadelfia. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, pero es también la edad de la puerta abierta. Amén o no amén. Pero también en la Odisea encontramos la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos me están siguiendo? Gracias. Está siguiendo Marta. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, el séptimo día en realidad es el milenio. Porque 7 significa descanso. Amén, hermanos. Entonces todo es una sombra. Y los días de Noé eran una sombra de lo que serían nuestros días. Entonces, ¿cuáles eran las características de los días de Noé? Primeramente, dice el hermano Branham que la palabra de Dios se había extendido por todo el mundo. Y esa es una de las señales de que los juicios están por desencadenarse. Cuando yo era niño leí algunos libros. Y uno de los libros que leí cuando tenía, creo, 19 años, decía que la ciencia había encontrado muchas arcas semejantes al arca de Noé. Y pudiera parecernos este estudio descabellado. A mí no me parece descabellado. A mí simplemente me parece o me da a entender que la ciencia reafirma o confirma la palabra de Dios. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Amén o no amén? 120 años predicó Noé. Cuando empezó a predicar, su mensaje sacudió el mundo entero. Y el mensaje de Noé se esparció, se dio a conocer. Porque en los días de Noé había un profeta, pero también había un mensaje. Y el mensaje de Noé era que Dios iba a castigar la tierra con agua. Pero ¿de dónde iba a venir el agua si ni siquiera habían nubes? Y esa es la razón por la cual el mensaje de Noé sacudió a su tiempo. La ciencia mandó naves espaciales al espacio para ver si había rastros de agua. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios se había extendido por todas las naciones. Vivimos en un tiempo de mucha confusión espiritual. Ya no sabemos dónde
correr. Mucha gente no sabe a quién creer. Dice el libro de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano Cabanillas, aquí hay espacio. Sí, hermano Cabanillas. Amén, hermanos. Si me ayudan con su atención, yo estaré más que agradecido. Amén, hermanos. Entonces, en los días de Noé, la palabra del Señor se había extendido por todas las naciones. Durante 120 años, Noé predicó con toda su fuerza. Tuvo hombres que apoyaron su llamamiento. ¿Cuántos sabían que Matusalén congregaba con Noé? La matemática no falla. Matusalén significa a mi muerte vendrá el castigo. ¿Cuántos sabían que Matusalén murió el mismo año del diluvio? Es matemática. Solo busquen en la Biblia. Entonces el mensaje de Noé se había extendido, como se extendió el mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés se extendió, y del propio mensaje de Moisés nació el anticristo. ¿Quién era el anticristo? Datán y Coré. Amén, hermanos. El contrario. ¿Acaso solo Dios a ti te habla? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque es lo mismo que pasó en los días de Noé. De su misma gente se levantaron los contrarios. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a construir sus propias arcas. Pero solo una arca iba a sobrevivir al diluvio. Y esta era el arca de Noé. Amén, hermanos. Muy bien. Todos nosotros sabemos que Dios visitó la tierra en 3 dispensaciones. Amén, hermanos. Dios se mostró en la dispensación del Padre. Dios se mostró en la dispensación del Hijo. Y Dios ahora se ha mostrado en la dispensación del Espíritu Santo. Bueno, es una escuela, amén, hermanos. Y no voy a preguntar a los jovencitos porque no quiero que se asusten o se cohíban, pero quiero que aprendan. Hermano Jesús Ampuero, ¿cómo Dios se mostró en la dispensación del Padre? Muy bien. Hermano Banan nos dice que Dios, como Padre, fue creador de todo. Amén, hermanos. Como Hijo, fue el Redentor, el que compró la propiedad perdida. Y como Espíritu Santo, Él es el restaurador. El mensajero de la última edad es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Eso es fundamental, es indispensable saber que el mensajero de la última edad es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cómo era la gente en los días de Noé? Era irrespetuosa, impetuosa, infatuada, equivocada,
amadores de deleites más que de Dios. Eran intemperantes, crueles, sabelotodos, despreocupados, incrédulos. Se casaban, se daban en casamiento, se divorciaban. Hemos aprendido que la primera institución que Dios fundó fue el matrimonio. El matrimonio es una institución divina, pero en los días de Noé, esta institución casi había sido aniquilada, porque el hombre vivía en el libertinaje sexual. Tenían la libertad de escoger a sus parejas. Ahora, estos días son semejantes a los días que nos ha tocado vivir. Amén, hermanos. El arca de Noé estaba dividida en 3 compartimentos. ¿Quién salvó a Noé? La gracia de Dios. Porque Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y qué es gracia? Es un favor que no se merece. Noé no merecía ese favor, pero Dios quiso salvarlo. Y le mandó a construir un arca. Y esa arca estaba dividida en 3 compartimentos. Amén, hermanos. El primer compartimento era para los animales que se arrastran. El segundo compartimento era para los animales que vuelan, las aves. Pero el tercer compartimento era para el hombre, la máxima creación de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué más había en los días de Noé? Voy a pintar un escenario mientras el hermano Josué me busca la pirámide de la estatura de un hombre perfecto. El hermano Branham dice que la señal para que Noé entre en el arca era ya no ver a Enoc. El hermano Branham dice que Enoc estaba vivo en los días de Noé. Pero cuando escudriño la Biblia y la matemática, me doy cuenta que cuando Noé nació, Enoc ya había sido raptado. ¿Cuántos saben eso? Cuando Noé nació, Enoc ya había sido raptado. Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Amén, hermanos. Ya fue raptado. Entonces, ¿qué había en los días de Noé? Pirámides. ¿Cuántos saben que en los días de Noé había las pirámides antidiluvianas? ¿Qué más había en los días de Noé? Un profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? No, hermanos, Enoc. Porque Enoc estaba en la tierra. El hermano Branham dice que Dios le permitió a Enoc entrar en su laboratorio. Entonces lo envió a la tierra con los planos para construir la pirámide. Pero no solo la pirámide, sino también el arca que iba a salvar a Noé y que iba a salvar a la humanidad, porque la humanidad estaba representada en 8 personas. Ahora Noé, dice el hermano Branham, es tipo de la Virgen Fatua. A la medianoche se oyó un clamor. El esposo viene, salgan a recibirle. ¿Quiénes salieron? 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas o despreocupadas o relajadas.
Estas 5 vírgenes fatuas habían nacido de nuevo. Tenían fe, tenían virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Pero no habían sido sellados en totalidad con el Espíritu Santo en la adopción. A veces nosotros tratamos a la virgen fatua con irrespeto. ¿Sabía usted que para ser una virgen fatua se necesita un milagro? Hay muchos en el mensaje que dicen que la virgen fatua no es salva. No, la virgen fatua es salva. No hay manera que se pierda, pero pasa tribulación porque no llegó a la adopción. Mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del siervo. ¿Quién es el siervo? Los judíos. Y los judíos pasan tribulación. Amén, hermanos. ¿Pueden darle un aplauso al Señor Jesucristo? Entonces, estaba Noé, la virgen fatua. Estaba Enoc, el que construyó las pirámides y el que traía los planos del arca. Amén, hermanos. Ese era el escenario. Y Jesús dijo, así como fue en los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Es en este día, el más oscuro, el más engañoso, el más pervertido, el más rebelde, el más incrédulo, en que el Hijo del Hombre se manifestará. Y sí, Dios ha enviado a un profeta, y este profeta es el 7º ángel, porque 7 significa consumación. ¿Y quién era Enoc? Era el 7º de Adán. Amén, hermanos. Entonces Dios ha visitado la tierra en nuestro tiempo a través del ministerio del 7º ángel. Este ángel vino con unos rollos que son los planos para construir la pirámide. Pero no solo eso, sino también ha traído los planos para construir el arca. Y el arca tiene 3 compartimentos. Las 3 etapas de la gracia, sin las que todos estaríamos totalmente perdidos. ¿Qué día es? Es más tarde de lo que pensamos. Tenemos el privilegio de ver lo que no vio Abraham. Tenemos el privilegio de escuchar lo que no pudo escuchar Moisés. Tenemos el privilegio de vivir los días que todos los patriarcas quisieron vivir. ¿Qué día es este? Este es el día de la voz del 7º ángel. Amén, hermanos. A veces decimos, y suena repetitivo, Abraham hubiera querido vivir nuestro día. El gran patriarca Abraham. Si Dios le hubiera dado a escoger, ¿qué día usted cree que hubiera escogido? Sin dudas ni murmuraciones, tu día. Nuestro día. Pero no le tocó. Nos tocó a nosotros. Qué día glorioso, pero al mismo tiempo, qué día para engañoso. Es un día peligroso. Una nube negra se está asentando.
pero ya no en la humanidad. Esta nube negra se está asentando en el mundo de Malaquías 4:5. ¿Dónde está Judas? Judas congrega en Malaquías 4:5. Por eso es el tiempo de abrir nuestros ojos espirituales, de ejercitarnos en el discernimiento, de discernir, de examinar, de pesar, sopesar todo lo que se escucha. Todo lo que escuchamos tiene que ser pesado. Aquí está Bernabé. Sé que no es fácil para él la vida. Tiene escasos 16 años, pero es sometido a un embate del enemigo. Lo mando a la escuela para que estudie, pero en realidad lo mando para que sea bombardeado por un mundo oscuro. Mando a Belén a que aprenda aritmética, geografía, pero en realidad la estoy mandando para ser sometida a una nube negra. Y quisiera así multiplicarme, quisiera desdoblarme. Me siento prisionero en esta casa de carne. Daría la vida por ellos. Me gustaría partirme en 3 y que cada una de esas partes se vaya con Bernabé, con Jorge y con Belén. No puedo. Podía cuidarlos cuando eran pequeños y cuando los teníamos con mi esposa alrededor nuestro, pero ya no, están creciendo, se escapan de nuestras manos. Sufrimos, lloramos y nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? Y le digo a Bernabé, Bernabé, ¿tú crees todo lo que yo digo? Papá, yo lo creo con todo el corazón. Muy bien, Bernabé, gracias por creerme, pero de ahora en adelante quiero que pongas en tela de juicio todo lo que te digo. Quiero que todo lo que me escuches decir lo lleves a la Biblia, lo lleves al mensaje. Que constates si realmente estoy hablando la palabra del Señor. Y si ves un equívoco, porque puedo equivocarme, entonces ven a mí con amor y muéstrame y yo lo aceptaré. Si a mi hijo le digo eso, a ustedes con más razón, porque si no puedo cuidar a mis hijos, a ustedes tampoco puedo hacerlo. La única cosa que puedo hacer, aparte de orar, de gemir, de clamar, es instarlos a que escudriñen, a que escuchen, a que lean. No se conformen con venir a la iglesia. Aquí reciben alimento, pero es muy poco para vencer. Lo que aquí le damos es solo un pequeño bocado. Usted tiene que escarbar en su casa. Usted tiene que interesarse. Jamás digan amén a lo que no han leído. Amén o no amén. Entonces este era el escenario. El escenario histórico de los días de Noé era que la palabra de Dios había sido escuchada en todas las naciones. El escenario era un tiempo de incredulidad, de rebelión. El escenario era que había un profeta en la tierra construyendo la pirámide y dándole los planos a Noé para construir el arca que les salvaría. El escenario era que el hombre estaba destruyendo las instituciones que Dios había fundado, entre ellas el matrimonio. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué es que ya no hay futuro? Hemos escuchado miles de veces decir que nuestros jóvenes son el futuro.
Pero miremos afuera cómo están nuestros jóvenes y preguntémonos si en realidad hay futuro. Ya no hay futuro. Estamos viviendo los últimos segundos del reloj de Dios. Es tiempo de correr. Es tiempo de desesperar. Es tiempo de dejarlo todo. Hay un mensaje titulado Dejándolo todo. Amén, hermanos. En los días de Noé había mucha promiscuidad. Había mucho homosexualismo. El hombre ya no tenía placer con el sexo opuesto. Existía ya el LGTB. ¿Y cuántos L's más? Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que es en el pasado ya fue. Lo que ahora nosotros conocemos como adelantos en el tiempo de Noé ya era totalmente conocido. Y en ese escenario, Dios mandó a la tierra un mensaje, un mensajero y un arca. Así como fue en los días de Noé, así será los días en que el Hijo del Hombre se manifestará. Pónganse de pie, por favor. Mientras usted se pone de pie, voy a leer 2 extractos de nuestro amado hermano Branham, la voz de Dios para nuestros últimos días. En el mensaje Israel en el Mar Rojo, predicado el 26 de marzo del año 1953, en el párrafo 42, nuestro amado hermano Branham dice así: la gente está en el espíritu de los últimos días. Estos días tienen un espíritu. Y dice, la gente está en el espíritu de los últimos días, igual como estaban en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, despreocupados, no les importa, caminando de acá para allá y cualquier otra cosa. Y esta gente americana es la peor sobre la faz de la tierra. Impetuosos, infatuados, intemperados, crueles y aborrecedores, sábelotodos. Si hay algún lugar en el mundo, con mi Biblia sobre mi corazón y sabiendo que Dios me está mirando y que tal vez tenga que pararme delante de Él antes de la mañana, si yo tuviera que decirlo, el lugar que necesita de misioneros más que cualquier otro lugar en el mundo es los Estados Unidos de América. Amén, hermanos. Mensaje, sanidad divina, predicado el 19 de diciembre del año 1954. En el párrafo 199, nuestro hermano Branham dice así: y él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Cuando el arca se estaba preparando, era la gracia de Dios que se extendía, porque Él no quería que nadie se pierda, porque nuestro Dios es rico en misericordia. Ellos tenían a Enoc y a todo el resto de ellos, y las pirámides y todo lo que ellos erigieron, y les predicaron a ellos el Señor Jesucristo. Ellos rehusaron aceptarlo, siendo impetuosos, infatuados, y rehusaron aceptarlo. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de hablar en esta escuela dominical, queriendo, Señor,
con todo el corazón y con desesperación, que tus hijos puedan salir de esta edad oscura. Nosotros no somos de la Odisea. Tu profeta dijo: si yo fuera mensajero a la edad de la Odisea, mi mensaje sería pentecostal. Padre, tú nos has llamado a otra edad, a la edad de la palabra, a la edad del águila, a una edad espiritual. Y dijiste: sube acá. Permítenos subir hasta el tercer nivel. En el primer nivel estaban los animales que se arrastraban. En el segundo nivel, las aves. Pero en el tercer nivel estaba el hombre, la máxima creación de Dios. Permítenos subir. No permitas que nos quedemos abajo. Coloca en nosotros el deseo para subir, porque hay que subir. Tenemos que subir. Sube acá y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Ayúdame, ayúdanos. Permite que nuestros jóvenes, que nuestros niños sepan que tú visitaste la tierra en nuestra generación. Te escondiste detrás de pieles humanas. Te velaste en un hombre llamado William Marion Branham. Y a través de él, Señor, nos trajiste tu mensaje. Este es el mensaje del rapto. Este es el mensaje del nuevo nacimiento. Este es el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Este es el mensaje de la adopción. Ayúdanos a entrar en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un aplauso a nuestro Padre Celestial.